El título del mensaje de hoy, el aliento de su venida. Acompáñenos. Pablo escribía a los santos en Tesalónica porque estaban confundidos. Y la razón de su confusión se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, verso 3. Él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta era la definición que Pablo utilizaba para los creyentes que ya habían muerto en el Señor Jesús. De los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En este versículo, él menciona tres grandes problemas: la ignorancia, la tristeza y la desesperanza. La ignorancia, la tristeza y la desesperanza. Ahora, la ignorancia causa tristeza, y la tristeza y la ignorancia juntas causan la desesperanza. Y este es el por qué tenemos este pasaje que fue escrito para nosotros hoy. Al final de este capítulo, en el versículo 18, leemos esto: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Para la ignorancia, la tristeza y la desesperanza, tenemos una palabra de aliento. Y esta consiste en la segunda venida de Jesucristo. El título de nuestro mensaje es el aliento de su venida. El aliento de su venida. Estoy tan entusiasmado con este mensaje porque, no porque soy el predicador, sino por la verdad que yace aquí. Bien, lo que sucedió fue que Pablo les había contado a los tesalonicenses de la venida de Jesús, y que vamos a verlo y vamos a reinar con él en su reino. Y todos estaban esperando que el Señor regresara de un momento a otro. Pero algunos de estos santos de la iglesia de Tesalónica murieron, y sus seres amados decían: oh, ellos se la perdieron, ellos no estarán aquí, ellos se perdieron la segunda venida de Jesucristo. Pablo escribió lo que escribió para que se tranquilizaran, y les dijo que aún los que habían muerto no se perderían la segunda venida de Jesucristo. Pablo les habló del regreso celestial. Él habló del evento que vamos a estudiar llamado el rapto de la iglesia, cuando Jesús abrirá los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que quedemos, seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos cuerpos glorificados, y los que han muerto y los que aún estemos vivos, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, en un encuentro celestial. Y después él dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Verá, la tristeza mira hacia atrás. La preocupación mira alrededor, mas la fe mira hacia arriba. Es de lo que estaremos hablando hoy. Deseo que observe tres cosas en este pasaje. Oh, cómo palpita mi corazón con la esperanza de que usted entienda las tres y de que nunca las olvide. El primer punto que quiero que usted aprenda en este momento es que podemos confiar en la certeza de su venida. ¿Lo anotó? Podemos confiar en la certeza de su venida. No hay si acasos o peros al respecto. No hay tal vez ni quizás. No quizás, sino más allá de cualquier duda, nosotros sabemos, porque sabemos. Y Pablo nos da dos grandes pruebas, dos grandes promesas de que sabemos que Jesucristo volverá otra vez. Por favor, leamos estas maravillosas promesas que nos han dado. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí está la primera certeza o prueba. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La primera prueba es la obra salvadora de nuestro Señor. ¿Cuál es la obra salvadora del Señor? Que Jesús murió
y resucitó. Mi amigo, este es el Evangelio y es la prueba histórica y sobrenatural de que Jesucristo regresará otra vez, tal y como vino literalmente la primera vez y literalmente murió en cumplimiento de las profecías, tal y como fue sepultado y tal como resucitó. Podemos saber que todo esto sucedió literalmente sin lugar a dudas y tener la certeza de que Él vendrá nuevamente, ¿verdad? Su muerte, sepultura y resurrección es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pablo dice en 1 Corintios 15, este es el Evangelio. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado me justifica para siempre. Y un día, Él viene. Oh, glorioso día. Este es el Evangelio. Si creemos que Jesús murió y resucitó, a su vez creeremos que regresará. ¿Ha entendido el Evangelio de que Cristo murió por sus pecados? ¿Lo ha entendido? Si no, usted no está preparado para la segunda venida de Jesucristo. Hoy sobre un niño que se entregó a Cristo en una iglesia, lo llevaron a un salón de consejería y le preguntaron, hijo, ¿eres salvo realmente? Él respondió, sí, soy salvo. Bien, cuéntanos cómo te salvaste. Bueno, contestó, yo hice mi parte y Jesús hizo su parte. Bien, ellos pensaron, él no entiende que la salvación es completamente por gracia. No nos la podemos ganar, no la merecemos. Le preguntaron, ¿cómo es eso? Yo hice mi parte y Jesús hizo su parte. Hijo, por favor, explícanos cómo es eso. Él contestó, sí, yo cometí los pecados y Jesús me salvó. Me encanta eso. Aleluya. Él nos salva por su gracia, por su muerte, sepultura y resurrección. Este es el Evangelio. Amigo, usted necesita comprender, necesita entender que nuestra salvación no será llevada a su término hasta que el Señor aparezca en su deslumbrante gloria y nos lleve a casa. Verá, el tener nuestra justificación sin nuestra glorificación es como tener el este sin el oeste, la altura sin la profundidad. Sencillamente está incompleta, Pero existe algo más, otra prueba de que nuestro Señor Jesús viene otra vez. No solo su obra salvadora, sino también su palabra segura. Su palabra segura. Por favor, leamos el versículo 15. Por lo cual os decimos esto. Está leyendo. En palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, significa adelantarse, a los que durmieron. Pablo dice, existe la obra salvadora de nuestro Señor, el Evangelio de Jesús. Él murió, fue sepultado y resucitó. Es la base histórica, sobrenatural y teológica de la segunda venida. Y Pablo dice que existe su palabra segura, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Cuando hablamos de profecía, permítame advertirle que nuestro mundo está lleno de astrólogos de la nueva era, adivinadores, brujos y magos. Madame Zonga, que lo sabe todo, lo ve todo, lo oye todo. Suena tu bocina y sabré que estás afuera. Ese tipo de cosas. Todas esas personas que claman ser profetas, más mi amigo, son solo patéticas. Eso es lo que son. Agradezco a Dios que tenemos en su palabra la verdadera profecía. No hablamos de profetas que dan con lo cierto de vez en cuando. Hablamos de la palabra de Dios que es 100% exacta. A veces cuando predicamos sobre la segunda venida de Jesucristo hay unos que piensan, bueno, solo pasamos un rato con algo de ciencia ficción o tratamos de sacar de la Biblia algo sobrenatural o sentimentalismo. Un predicador conocedor de las Escrituras, de la palabra, enseñaba con fervor sobre la pronta venida del Señor Jesucristo, y uno de esos predicadores liberales vino y le dijo, oh, usted no puede sacar eso de la Biblia. Él le contestó, es cierto, está ahí y usted no puede sacarlo. Está ahí, gracias a Dios por su palabra, que nos enseña que Jesucristo regresará nuevamente. Usted puede confiar en la certeza de su venida. El segundo punto que quiero que usted vea es que usted puede consolarse con el aliento de su venida. Podemos consolarnos
con el aliento de su venida. Recuerde el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son los eventos que nos dan aliento? ¿Por qué existe tal aliento? Permítame decirle, estimado amigo, que hay como 4 eventos que el apóstol Pablo enumera aquí, que van a tomar lugar y quizá sea este mismo día. Número 1, la majestad de su regreso. La majestad de su regreso. Míralo aquí. Él dice en el versículo 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo. La gente trata de explicar la segunda venida de Jesús diciendo, bueno, cuando usted muere, los ángeles vienen a llevárselo y esa es la segunda venida. O cuando usted se salva y el Señor viene a su corazón y esa es la segunda venida. Oh no, mi estimado amigo. El Señor mismo, Jesucristo, literalmente regresará. La Biblia nos cuenta en el primer capítulo de Hechos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. La figura central en todo esto es el Señor mismo. Uno de estos días Él se levantará de su trono, bajando de las elevadas luces y del esplendor del cielo, y comenzará a descender hacia esta tierra. El Señor descenderá, y nosotros lo veremos al venir en la gloria del Padre, con todos sus ángeles santos. Y mi oración es la misma del compositor del himno que dijo, Señor, apresura el día cuando nuestra fe será vista. Las nubes todas se apartarán, las trompetas resonarán, y nuestro Señor descenderá. Y así todo está bien con mi alma. El número 1 de estos eventos es la majestad de su regreso. Número 2, el milagro de nuestra resurrección. Mire por favor el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tiene usted una madre o padre cristiano, hermano, hermana o hijo cristiano que han fallecido, un bebé que murió antes de la edad de responsabilidad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Está por venir un gran despertar en la mañana cuando nuestro Señor regrese, porque la Biblia dice que Él viene con voz de mando. ¿Qué es? La palabra mando aquí es la que se usa para una orden con autoridad. No es como el ruido de una persona entusiasmada en un partido de fútbol. Es una palabra de mando. Y cuando Jesucristo venga, el Señor de los vivos y los muertos hablará con voz de mando. Esto hará eco y repercutirá a través de las tumbas. Los cementerios parecerán campos labrados al regreso del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero existe, mi estimado amigo, la majestad de su regreso. Segundo, el milagro de nuestra resurrección. Y tercero, el misterio del rapto. Por favor, leamos ahora el versículo 17 de este mismo capítulo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Primero los muertos son resucitados, después toda persona que viva cuando Jesucristo regrese. Y pienso que la mayoría de la población de esta generación estará viva cuando Jesús regrese. Por supuesto que puede estar equivocado, mas les diré que aún el apóstol Pablo en su época esperaba a Cristo, porque él no dijo ellos, dijo nosotros. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos. Mire la palabra arrebatados, ¿la ve? Esta es la palabra de donde tomamos la palabra rapto. La palabra rapto en español no se encuentra en la Biblia, pero proviene de la palabra latina rapto, que significa arrebatar. Es por ello que lo llamamos el rapto. Es solo una designación latina de lo que el apóstol Pablo llama aquí arrebato. Es interesante. El doctor Weist, que es un erudito griego, nos cuenta que esta palabra arrebatar se usa en diferentes lugares en la Biblia y nos da una idea de lo que va a suceder cuando los santos sean arrebatados. Por ejemplo, se usa para hablar de alguien que se va repentinamente. Por ejemplo, en Hechos
capítulo 8, versículo 39. ¿Recuerda la historia del eunuco etíope y Felipe en el desierto? La Biblia dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Él simplemente desapareció. Es lo que va a suceder con nosotros. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. También significa apoderarse a la fuerza. Puede leerlo en Juan 6, versículo 15, donde el Señor Jesús estaba allí y había llevado a cabo un milagro y la gente quería llevarse a la fuerza y hacerlo rey. Vamos a ser llevados a la fuerza cuando nuestro Señor venga. Y es decir, que ni la sepultura ni la gravedad nos podrá detener. Creo que una simple ilustración de la resurrección sería si usted toma diferentes tipos de metal. Va a un basurero, si así lo desea. Luego toma un gigantesco electromagneto o imán y lo pasa sobre el terreno donde colocó los pedazos de metal. ¿Sabe qué sucederá? Algunos de los metales sepultados saltarán hacia el imán hasta encontrarse con este. Pero el zinc no lo hará. El plomo no lo hará. El cobre no lo hará. El oro no lo hará. La plata no lo hará. Mas el hierro, sí. Saltará. ¿Sabe por qué el hierro saldrá de la tierra? Porque tiene la misma naturaleza del imán. Amigo, aquellos que hemos recibido la naturaleza del Señor Jesucristo, aquellos de ustedes que han compartido de la naturaleza divina, van a ser arrebatados cuando Él venga. Si usted ha nacido del cielo, su destino es el cielo, y cuando Jesús regrese. Este tema me emociona. Verán, mi estimado amigo, primero existe el regreso, segundo la resurrección, tercero el rapto, y luego la reunión. La reunión. Por favor, leamos nuevamente versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Juntamente con ellos. Verá, ellos estaban preocupados, sufrían por sus seres amados, sufrían por sus seres amados. Y lo que él dice es esto: nosotros vamos a ser arrebatados juntos con ellos. Vamos a tener un regreso celestial. Este es el porqué de tal palabra de aliento. Quiero mencionar el tercer punto y terminaré. Le he hablado, mi estimado amigo, y le he dicho que usted debe confiar. Usted debe confiar en la certeza de su venida. Nosotros sabemos que Cristo viene por su muerte, sepultura y resurrección, y porque la palabra del Señor lo asegura. Segundo, usted puede consolarse con el aliento de su venida. Una aflicción aquí, una lágrima acá, un dolor aquí, sí, pero Jesús viene. Y por último, querido amigo, usted necesita responder al desafío de su venida. Note el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora mire, para recibir al Señor. Para recibir al Señor. ¿Lo ve? La palabra recibir no habla de un encuentro casual. Es la palabra que se usa para el encuentro, el retorno de un embajador. Habla de una bienvenida real. Habla de salir a encontrarse con alguien con esplendor. Recibiremos a nuestro Señor. Él es el Rey, y nosotros somos los embajadores, y lo recibiremos. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo, y toda persona aquí presente que conoce al Señor, ¿cuándo viene Jesús? Eso no lo sé, pero sí sé que Jesús puede venir hoy.
Un autor dijo, puede ser en la mañana cuando el día despierte, cuando la luz del sol a través de la oscuridad disipe las sombras. Puede ser al mediodía, puede ser al crepúsculo. Puede ser que quizás la negrura de medianoche estalle en luz ante el esplendor de su gloria cuando Jesús reciba a los suyos. Pero sabe, hay algo en mi corazón que me desafía, y es el saber que puedo encontrarme con Jesús en 15 segundos. Usted puede estar con Jesús antes de poder decir amén a este mensaje, o tener tiempo para decir amén. En estos mensajes sobre lo venidero, permítame decirle que no existe ninguna profecía que tenga que cumplirse antes de que Jesús regrese por su iglesia. El gran expositor bíblico G. Campbell Morgan dijo, yo nunca coloco mi cabeza sobre la almohada sin pensar que quizás antes de que despierte la última mañana amanezca. Nunca comienzo mi trabajo sin pensar que Él puede interrumpir y comenzar el suyo. Y Masolin, el gran historiador, dijo, en los días del inicio del cristianismo, hubiera sido apostasía el no estar velando por el regreso del Señor. Es decir, si usted no estaba esperando, anhelando, orando por la venida del Señor. Y la querida señora Bragg, quien como Fanny Crosby era ciega de sus ojos naturales, tuvo un sentido sobrenatural cuando ella escribió estas palabras: cara a cara yo lo veré, cara a cara. ¿Cómo será? Cara a cara, en toda su gloria. Yo lo veré por la eternidad. Vamos a encontrarnos con Él, y qué desafío es este. Y cuando Él venga, quiero que mi corazón esté limpio. Quiero estar viviendo y caminando en pureza y santidad. No quiero estar avergonzado del Señor Jesucristo. Jesús dio una solemne advertencia. Escuche, Marcos 8, versículo 38. Deseo que pongan atención. Esto es lo que Jesús dijo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él.